Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto para mí poder saludarles y poder pasar esta mañana con ustedes para poder conocer a nuestro Dios. Estábamos cantando hace un momento cuán grande es Él y cuán grande ha sido Dios en su vida esta semana. ¿Quién puede levantar la mano? ¿Quién puede decir, he visto la fidelidad de Dios esta semana en mi vida y hoy puedo venir y agradecerle al Señor por esto? Pues déjenme presentarme para los que no me conocen, veo algunas caras nuevas. Soy Alfredo Fuentes, soy pastor de esta congregación. Déjenme darles la bienvenida. Para nosotros es un gusto poder conocerles y esperamos que el Señor pueda hablar a su vida esta mañana. Pues como iglesia, te platico muy rápidamente. Somos una iglesia que hemos sido llamados a poder conocer a Dios a través de la palabra. Creemos en la promesa que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. ¿Para qué cosas son útiles, hermanos? Para enseñarnos, ¿para qué más? Para redarguirnos, para instruirnos, ¿verdad? Para decirnos por dónde ir. Y para otra cosa más, para corregirnos. Para corregirnos. ¿Y por qué es necesario corregirnos? Porque a veces malinterpretamos ciertas cosas del Evangelio y la palabra de Dios justo hace eso, nos corrige. Así que hay una promesa de poder descansar en esto que está en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿cómo? Sea perfecto, preparado para toda buena obra. Y ese es el deseo que tenemos aquí en Calvary Chapel, Toluca, de descansar en la palabra de Dios. No traemos un mensaje humanista, ni positivista, ni nada del estilo. Creemos y confiamos en la totalidad del poder de la palabra de Dios. Así que si nos visitas por primera vez y no traes Biblia, la vamos a estar ocupando. Hay algunas Biblias en la parte de atrás, las puedes tomar. Hay con mis hermanos servidores, los que traen la playera de servidor. Y es un regalo también de la iglesia. La puedes llevar a tu casa. Dios las ha provisto para aquellos que la desean. Así que, pues yo te voy a invitar a que confíes en las palabras de Dios que vamos a ver el día de hoy, porque son palabras que salieron del interior de Dios. Son palabras que estuvieron en el corazón de Dios y que las inspiró a hombres que a través de su puño y letra las dejaron escritas para edificación tuya y mía. Y pues esa es la razón por la cual nos reunimos todos los domingos aquí, para poder conocer verdaderamente a Dios. Juan 5:39, Jesús les dijo algo a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que si tú has estado buscando a Dios en diferentes lados, en diferentes cosas, aquí está el lugar perfecto donde tú vas a poder encontrar el testimonio del Señor. Y bajo esta perspectiva que Jesús nos pone, pues tenemos una Biblia en nuestro idioma. Entonces, gracias a Dios que podemos seguir esta invitación que Jesús nos hizo de escudriñar las Escrituras. Y pues si el Señor te permitió levantarte esta mañana, estar aquí con tus oídos listos para escuchar su palabra, ya sea por primera vez o quizás por segunda, tercera vez o por muchos años que la has llevado, pues ten la confianza que, como nos dijo Jesús, en ella os parece que tenéis vida. La expectativa que vamos a tener el día de hoy es que el Señor pueda traer vida a tu vida a través de las palabras que hemos de exponer y que Cristo sea revelado a tu corazón. Mi deseo es ese, que el Señor sea revelado a tu corazón verdaderamente y que puedas conocerle, que puedas conocer al Dios de la Biblia. Así que nos encontramos escudriñando la palabra en el libro de Eclesiastés. La forma en la que lo hacemos en Calvary es sistemáticamente yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, para poder cumplir la totalidad del escudriñar, ¿sale? Entonces escudriñamos con cuidado y no nos saltamos nada. Buscamos no saltarnos ningún texto porque creemos que toda la escritura es útil para nosotros. Y Eclesiastés ha sido un libro incómodo por mucho tiempo para la iglesia, porque hace preguntas que todos los humanos en algún punto de nuestra vida nos vamos a hacer o ya nos hicimos. Y todas esas preguntas existenciales están en el libro de Eclesiastés. Así que
se vuelve un libro bastante incómodo, pero también controversial para quienes lo leen sin Cristo en su corazón. Así que todas las respuestas a las preguntas del libro de Eclesiastés, tú y yo las podemos encontrar en los evangelios. Y cuando vemos la Biblia en su totalidad, sabemos que las respuestas a las preguntas que Salomón se hizo están solo en Cristo Jesús. Pero bueno, vamos a ponernos en manos de Dios para poder estudiar esta mañana este libro. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, permitiéndonos estar aquí un día más, Señor. Tú permaneces fiel, aunque nosotros no lo seamos, Señor, y es porque tú no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad que nos has permitido vivir hasta el día de hoy con un propósito. Señor, revélanos ese propósito a través de tu palabra, guíanos a través de tu espíritu y permítenos cumplir tu voluntad, Padre, a través de la obra que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por darnos una Biblia en nuestro idioma, Señor. Es una bendición poderlo hacer, poder leer nuestra Biblia en nuestro idioma, pero sobre todo poder explicarla con la libertad como la tenemos en este país. Permítenos que así sea por muchos años más. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te decía que Eclesiastés hace preguntas sobre el significado y el sentido de la vida que tiene el hombre al pisar esta tierra. Y Salomón, quien escribe este libro, está en el ocaso de su vida. Está en una etapa donde se está haciendo viejo, donde ya los días que le quedan en esta tierra son limitados. Y así que comienza a tratar de encontrarle sentido a todo lo que vivió, a todo lo que hizo. Y cuando vemos la forma en la que describe estas acciones, notamos que lo está haciendo lejos de Cristo, lejos de Jehová, lejos del Señor. Lo está haciendo bajo su propio entendimiento, bajo su propia prudencia, bajo su propio esfuerzo humano. Y entonces Salomón se encuentra en un callejón sin salida, donde intentando encontrar satisfacción verdadera y duradera, encuentra callejones sin salidas donde su alma verdaderamente sigue teniendo sed. Y es interesante que todo el libro de Eclesiastés tiene un mensaje escondido, o un mensaje que podemos tú y yo entender con la revelación del Espíritu Santo. Hay una verdad: todos los hombres que pisamos esta tierra tenemos una sed espiritual, tenemos una necesidad espiritual. Algunos la buscan en religiones, en experiencias. Otros lo buscan en el materialismo, en el consumismo, para tratar de llenar sus vidas. ¿Por qué? Porque tenemos una sed espiritual. Nuestra alma tiene sed, dice el salmista. Pero una verdad que describe Salomón es: ninguna cosa material, ninguna cosa humana, ninguna cosa física tiene la capacidad de satisfacer una necesidad espiritual. Así que son naturalezas diferentes. Y hermano o amigo que hoy nos visitas, si tú estás tratando de llenar esa sed espiritual, de quitar esa sed espiritual a través de las cosas que el mundo te ofrece, déjame decirte que te encuentras como un náufrago que está en medio del océano, muriendo de sed, deshidratándose, pero paradójicamente rodeado de agua. Y aunque esta agua tiene las capacidades físicas, tiene la forma de darte la idea de que te puede hidratar porque es agua, es inútil para hidratar el cuerpo humano. Incluso si tú tomaras agua del mar, en una condición así te deshidratarías más rápido por las sales que tiene y terminarías muriendo mucho más rápido. Así que muchos náufragos, ¿qué hacen? Terminan tomando su propia orina, porque es lo que les puede medio mantener hidratado, aún rodeados de agua. Y aunque las cosas de este mundo parecen tener la capacidad de quitar tu sed, terminan secándote, así como el agua del mar. Y esta verdad se soporta porque Salomón experimentó todo esto. Todo lo que cualquier hombre pudiera imaginar, desear, querer en esta tierra, este hombre lo tuvo. Y aún así no halló paz en su alma. Se halló seco. Parece que el Señor permitió que Salomón viviera esto como un prototipo para que el hombre vea que su sed solamente puede ser saciada en Cristo. Y este libro por eso está aquí en la Biblia. Y la semana pasada comenzamos a ver las cosas donde Salomón trató de encontrar satisfacción y plenitud en su vida. Y lo hizo comenzando en el conocimiento. Lo vimos en el
capítulo 1, en la última parte de este capítulo, donde a través de la sabiduría y del mucho conocimiento, este hombre quería encontrarle significado. Pero ¿qué crees? Se encontró con un callejón sin salida. Eclesiastés 1, 17 y 18. Termina diciendo esto Salomón: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Lo que está diciendo prácticamente es: entre más sé cosas de esta vida, más desesperanza encuentro, más dolor encuentro. Así que no fue el camino donde él pudo encontrarle sentido. Iba a intentar por nuevos caminos donde quiere quitar la sed de su alma. Y este camino es el placer. En el capítulo 2 vamos a ver el placer que buscó Salomón para poder encontrar satisfacción en su vida. Y como te dije hace 8 días, una de las maneras en la que podemos explicar o podemos describir o conceptualizar algo que es muy profundo es a través de la vía inversa. ¿Qué significa esto? Decir todo lo que no es para que podamos entender lo que sí es. Así que Salomón nos va a explicar todo lo que no es plenitud para que tú y yo podamos encontrar la plenitud en aquel que sí la tiene, que es Cristo. Eclesiastés 2, 1 y 11, de 2, 1 al 11, que es lo que vamos a ver hoy. Dice así la palabra de Dios: dije yo en mi corazón, está hablando Salomón, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del sol todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de estos, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad. Todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Salomón decide caminar el camino del placer para poder encontrarle sentido a su vida. Y quiero que meditemos sobre esta verdad del placer, porque ahorita voy a explicar un poquito de esto. Tener un placer no es malo, ¿sí? El Señor nos dio la capacidad de disfrutar las cosas de esta vida, pero hay una verdad: el enemigo ha ensuciado nuestra capacidad de disfrutar el bien de esta vida. Hay un libro de C.S. Lewis, aquel que escribió también las Crónicas de Narnia. Hay un libro de ficción que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Es un buen libro, es una narrativa de ficción, y trata de la historia de un diablo viejo, un diablo experimentado, enseñándole a su sobrino, un demonio novato, cómo puede apartar a los hombres de Dios. ¿Cuáles son las técnicas de apartar a los hombres de Dios? Y en una de estas mentorías que se describen en este libro, el diablo le dice a su sobrino que cuando se trata del tema del placer, ellos están en un terreno del enemigo, es decir, de Dios, de su enemigo, porque el placer no es un invento que Satanás haya hecho. El placer es un invento de Dios. Y en esta narrativa le dice el diablo experimentado que necesita tener cuidado.
creo que ahí se está metiendo un ruidito, que necesitan tener cuidado cuando tratan de desviar al hombre a través del tema del placer. Y bueno, ¿por qué es esto? Porque Dios creó el placer. Dios creó el placer y a pesar de muchas investigaciones y esfuerzos que puedan tener estos demonios de tratar de crear un placer, para ellos es imposible. Pero este diablo le dice a su sobrino que aunque no pueden crear placer, lo único que pueden hacer es engañar. Diablo significa eso, el engañador, es engañar e incitar a los humanos a gozar los placeres en formas, momentos o grados desviados del diseño original de Dios. No pueden crear placer, pero sí pueden engañar a los hombres de cómo malaprovechar o mal usar el placer como el diseño original que Dios dio a los hombres. Así que esto es una verdad. El diablo no crea placeres, pero engaña a los hombres para poder ocuparlos de forma equivocada. Y lo podemos ver en el Edén. Cuando Dios hizo el jardín, donde iba a tener comunión con los hombres, era perfecto, no les faltaba nada, vivían en plenitud, estaban en completa plenitud. Sin embargo, vemos cómo Satanás ocupa su engaño, ocupa una transgiversión de las palabras de Dios para poder engañar a Eva y hacerlo sentir insatisfecho con el jardín en el que estaban, con que Dios te dijo que no puedes comer de este árbol. ¿Sabes? Le creó esa duda, le creó esa insatisfacción. Ellos no les faltaba nada, estaban perfectos. Así que transgiversó la instrucción de Dios para hacerles creer que Dios no quería que ellos disfrutaran del huerto en su totalidad. Y tú sabes que el resto es historia. Ellos cayeron, así que el problema no está en el placer que Dios nos dio, la capacidad de disfrutar su creación. El problema es caer en la mentira de creer que en el placer encontraremos sentido a nuestra existencia. Y por eso Salomón dice en este primer verso: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Quiero que observes, la porción que vamos a leer el día de hoy está saturada de estos pronombres o este individualismo donde más de 15 veces dice mí, me, yo, y vemos a un Salomón ensimismado, completamente entregado a lo que su propia prudencia le lleva a experimentar. Va a experimentar placer fuera de Cristo, fuera de Dios, fuera del diseño de Jehová. Así que se invitó a probar dos cosas. Dice, vamos a probar con alegría y gozar de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Es decir, va a intentar en los placeres, las buenas cosas de la vida, pero también en la acumulación de bienes. Inmediatamente en este primer verso dice, descubrí que también esto era vanidad. Ya nos dio el spoiler de hacia dónde va, pero va a decirnos el por qué. Y pues bajo la doctrina de la canción de Celia Cruz, La vida es un carnaval, Salomón se dijo, hay que vivir, hay que probar. Y no solo Salomón lo consideró, hoy mucha gente también considera que esto es pues el mejor camino para disfrutar su vida, aprovechar todo lo que se pueda y encontrar más y más placeres variados y entretenimientos. Pero hay un grave problema con esto, hermano, que no lo describe la canción de Celia Cruz, pero es una realidad. No importa cuánto puedas satisfacer los deseos de tu carne, la carne siempre va a pedir más. Siempre va a pedir más y más y más porque no encuentra satisfacción duradera. Así que Salomón hacia allá nos lleva. Verso 2. Dice, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? La risa es tonta, es lo que nos está diciendo Salomón aquí. ¿De qué sirve reír si esto no es duradero? ¿De qué sirve andar buscando placer en este tipo de cosas si no se pueden mantener? Y fíjate, cuando estaba estudiando esto se me venía a la mente en algunos viajes que el Señor me ha permitido tener. He visto a personas que posan para la foto, ¿verdad? Y a lo mejor los has visto también, que posan para la foto, para la selfie, y tienen una sonrisa de oreja a oreja así
increíble posando en el lugar en el que están e imprimen una alegría inmensa en su foto, pero inmediatamente al bajar el teléfono de su cámara, el teléfono o su cámara, esta sonrisa se convierte en una cara triste, en una cara, pues nuevamente a su realidad, llena de insatisfacción y ya no siguen disfrutando el lugar con la misma sonrisa que imprimieron en su foto. ¿Por qué sucede esto? Porque es una alegría superficial. Dios, Dios nos creó con la capacidad de sonreír y de tener risa y de tener esta alegría. Eso es una realidad. Es más, tan es así que diseñó 24 músculos para que tú puedas sonreír. Así de increíble es el diseño de Dios. Pero vivir fingiendo una felicidad exterior con un vacío interior solo llena de frivolidad al hombre. Y en ese sentido Salomón le dice a la risa: enloqueces. ¿De qué sirve esto? Y hay un poema que dice que el carnaval del mundo engaña tanto que se aprende a reír con llantos y a llorar con carcajadas. Muchos desean esta vida llena de alegrías que ven en las redes sociales o en la televisión, y lo ves en las pasarelas de Hollywood, en los premios Grammys y en todas estas farándulas, donde ves artistas llenos de fama, llenos de dinero, llenos de lugares privilegiados y sonriendo ante las miles cámaras, ¿verdad? Y muchos pueden desear ese estilo de vida, muchos pueden querer estas formas de vida, pero déjame decirte, y no es desconocido para ti, la mayoría de estas personas famosas que sonríen en el público, que todas las cámaras los captan, en lo privado viven en desgracia, de psiquiatra en psiquiatra, de divorcio en divorcio, en adicciones, en crisis de identidad, un día hombres, otro día mujer, y al final muchos de ellos hasta en suicidio terminan. Porque una cosa es tener momentos fugaces de alegría y otra muy distinta es experimentar una verdadera felicidad. Así que Salomón se propuso adelantarse a este tipo de experiencias para encontrar algo más duradero que esta risa que enloquece. ¿De qué sirve esto? Versículo 3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Así que Salomón decide buscar ahora en sustancias como el alcohol, como el vino, pero no fue tan torpe, porque dice que lo hizo con sabiduría, no se fue como gordo en tobogán. Se propuso andar en el vino siendo sabio, porque hasta Salomón sabía el tamaño de las cadenas que genera el alcohol en el hombre. Así que lo hizo de una forma inteligente. Y este experimento no era el de un libertino entregado a sus pasiones, sino de alguien que, como un científico moral, busca entender los placeres temporales que podían llenar ese vacío. Y si el hombre más sabio del reino tuvo cuidado del alcohol, hermano, lo hizo con sabiduría, déjame decirte que buscar placer en el alcohol o cualquier sustancia que adormezca tu capacidad de razonamiento es una apuesta demasiado peligrosa. El mismo Salomón tuvo la valentía de irse con cuidado. Así que, con sabiduría, nos dice Salomón que experimentó la necedad de los hombres que buscan felicidad en el alcohol, en el vino, cuando caminan en este corto paso del mundo. ¿Y cuál fue el resultado? Necedad, insensatez. Y creo que el cuerpo lo grita al siguiente día de la embriaguez. El cuerpo te dice: qué mal me trataste. La cruda es algo doloroso para el cuerpo y aún así hay gente que se puede acostumbrar por el tamaño de la cadena que es. Así que Salomón decide seguir su rumbo. Dice: el alcohol no es, los placeres no lo son, y tratando de buscar un placer más duradero, voltea a ver otras cosas. Versículo del 4 al 8 dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mis viñas, me hice huertos
y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice de estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Así que volteé a ver ahora el trabajo, los logros, las posesiones e incluso el sexo como una fuente de placer para satisfacer su sed. Y termina diciendo lo mismo: esto es vano. Mira, hermano, ninguna de estas cosas son malas. No es malo engrandecer un patrimonio, es bueno, es sabio. No es malo edificar una casa, es una bendición. No es malo crecer en un trabajo. No es malo tener muchos clientes, tampoco tener muchos empleados, tener muchas posesiones o una cuenta bancaria de 6 cifras. No es nada de malo eso. Muchas de estas cosas son una bendición que Dios le da a sus hijos. Y no tiene nada de malo disfrutar de ello. El problema es cuando una de estas cosas se convierte en el propósito de nuestra vida. Cuando estas cosas se vuelven el propósito de nuestra existencia y la búsqueda constante de placer en ellas. Así que en estos 4 versos Salomón, un Salomón ensimismado, no hizo todo esto para el disfrute de su pueblo, porque dice: mis obras, mi casa, mis viñas, yo tuve, yo hice, yo, y yo. No lo hizo ni siquiera para el disfrute de su familia, lo hizo para una sed individual. Y el egoísmo y la jactancia, el orgullo, que son pecados, florecen cuando la búsqueda de placer está en la acumulación de tesoros en la tierra. Y te das cuenta, a veces las personas más codas suelen ser las que más cosas tienen. Repito, no tiene nada de malo poseer recursos abundantes. Salomón lo tuvo. Y si Dios te los ha dado y tu corazón está en Cristo, créeme que los vas a poder disfrutar sabiamente, con la plenitud adecuada, porque van a estar en el lugar correcto. Vas a poder vas a poder tener gozo disfrutando el fruto de tu trabajo. Y cuando estamos en Cristo, Él nos da la sabiduría para darles la posición correcta. Sin embargo, cuando Cristo no está en nuestras vidas, Cristo no es el tesoro de nuestro corazón, estas cosas se vuelven un ídolo y nos inclinan a ellas para adorarlas todo el tiempo. Y te das cuenta, cuando tus prioridades, tu juventud, tu esfuerzo y todas tus acciones están enfocadas en acumular, 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 acumular por más placer. Y a veces Dios nos provee algo y somos tentados a dejar a un lado nuestro crecimiento. Me ha pasado ver personas que dicen: estoy orando por un trabajo, estoy orando por una resolución de un caso, estoy orando tal, y se resuelve. Dios responde. Y después dicen: ya no tengo tiempo, ya no tengo espacio, ¿no? Y empiezan a descuidar sus discipulados, sus tiempos devocionales, y empiezan a descuidar lo importante de su ser. Y la verdad es que tiempo sí hay, solamente que está destinado en las cosas que ahora valoras. Y si lo que a veces valoramos no es una relación con Cristo, sino más bien invertir el tiempo en ganar, 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 pues te encuentras en la paradoja en la que Salomón está, en la paradoja de la rata que está en la rueda, corriendo, 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 hasta que un día te das cuenta, como Salomón llegando a su vejez, que nada tuvo sentido, que nada puedes retener. Jesús en el Sermón del Monte, y acompáñame allá, Mateo 6, 19 al 21, dejó una enseñanza a los hombres respecto a esto. Mateo 6, 19 al 21. Jesús les dice a estos hombres que oían en el monte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde todo se va a echar a perder. Y no solo eso, donde ladrones minan y hurtan, donde queda sujeto a que algún maldoso te quite todo eso. Versículo 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No es
nada malo tener, no es nada malo poseer. Pero así como Salomón, su corazón estuvo inclinado en estas cosas y lo llevó al camino de la insensatez. Salomón siguió lo que su corazón, lo que su propia prudencia le decía, lejos del Señor. Y le señalaba como, a ver, intenta la fuente de placer en la acumulación, en el consumismo y en el materialismo. Pero el resultado fue el mismo, chocar con la pared de la insatisfacción. Así que ahora Salomón no solamente recorrió el camino de la prosperidad y de la acumulación de riquezas, sino que también va a intentar, a través del placer, en algo más. El versículo 8 mismo lo dice, donde dice en la segunda parte, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Esto nos lleva a pensar que en su camino hedonista, en búsqueda del placer extremo, las fiestas y los festivales eran parte de la vida del palacio. Dice que se hacía de cantores y cantoras y pues yo creo que en sus cumpleaños era como aquel político tabasqueño que trajo a Belinda a los 15 años de su hija. O sea, traía lo mejor de lo mejor y traía quizás a unos Beatles o a unos Rolling Stones a cantarle. Y se amontonó, dice el verso, de estas cosas para el deleite. Y dice para disfrutar, para deleitarse con lo que los hijos de los hombres se deleitan. Esto es un deleite en exceso. Y la Nueva Traducción Viviente lo muestra de una forma bastante interesante. Si tú tienes esa traducción, vas a ver cómo dice este verso 8. Dice, tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Todo lo que cualquier hombre puede desear, dice, yo lo tuve. Salomón tuvo una cantidad inmensa de mujeres, 700 esposas, 300 concubinas para satisfacer todos los deseos sexuales habidos y por haber que él tuviera. Bueno, hace sentido que tuviera muchas casas para tener esta cantidad de mujeres, o sea, ahí conecta un poquito. Y a pesar de que la poligamia era bien vista en el contexto social de esta época, hacer esto iba en contra del diseño de Dios. ¿Qué nos dice Génesis 2:24? ¿Cuál es el diseño de Dios para el placer sexual del hombre y la mujer? ¿Cuál es el placer de un matrimonio? Dice en Génesis que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. Tendrá una relación íntima. ¿Con quién? Con su mujer. ¿Y serán cuántas? Una sola carne. Este hombre se hizo una sola carne con 1000 mujeres. Fuera del diseño de Dios. Obviamente con esta acumulación de poder, de recursos, de admiración de las personas e incluso de las mujeres, Salomón era un rockstar de la época, que fácil podría salir en la revista Forbes y en Rolling Stones y cualquier revista que hoy conozcas. Y fíjate cómo lo dice en el verso 9. Dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de estos, y conservé conmigo mi sabiduría. Fui grande, fui poderoso, más que mis antecesores. Disfruté los mieles de la fama y del reconocimiento. Y presume aquí que hasta conservó su sabiduría después de todo este camino de excesos. Su sabiduría no le faltó. Y yo así te cae. 700 esposas, 300 concubinas. Te cae que eso es sabio, pero bueno, él decía que su sabiduría no le falló. Y dice el verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. No negué mis ojos a nada que desearan. Todo lo que quería lo tenía. Claro, con esos recursos, pues quién no, ¿verdad? Todo lo que quería lo tenía. No se privó de nada. Y dice, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y aquí menciona que hasta descubrió que le daba mucha satisfacción trabajar, ¿sabes? Porque veía la recompensa de su esfuerzo, de su labor. Pero ¿qué descubrió al final? ¿Qué fue lo que encontró este hombre al final de este camino? Versículo 11. Miré yo, luego todas estas obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, ¿qué dice? Todo era vanidad.
Nuevamente, todo es superficial, no me llenan. Y cuando veíamos al principio de este libro, cuando habla de vanidad, de ese vapor de aliento en la mañana que lo ves salir, que inmediatamente se desvanece, a eso se refiere cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este hombre descubrió que tratar de encontrar sentido a su vida a través del placer, a través del materialismo, a través del consumismo y a través del sexualismo, lo llevó a descubrir que nada tenía sentido. Y que incluso, dice este mismo verso 11, es aflicción de espíritu. Es tan absurdo como correr tratando de atrapar el viento y no ganar nada. A eso se refiere este dicho, aflicción de espíritu, tratar de perseguir el viento. ¿Qué conclusión tan triste y desgarradora estamos viendo? ¿Por qué ni eso tuvo sentido? ¿Por qué ha llegado a este punto desesperanzador Salomón de haber disfrutado todo y no haber encontrado placer verdadero en nada? Y esta es la respuesta, porque la sabiduría, como lo vimos hace 8 días, el placer, el trabajo, las posesiones son frecuentemente burbujas en las que tú y yo nos metemos para poder aislarnos de la realidad. Pero hay una aguja que se acerca a esa burbuja en la que tú y yo nos escondemos. Esa burbuja es la muerte. Y esta es la gran realidad. Todos los seres humanos vamos a morir físicamente. Hasta el día de hoy, después de tantos milenios, nadie ha podido prolongar su vida y no morir. Se nos olvida que todos los que llegamos a esta tierra, a este mundo, llegamos con un boleto de regreso. El día que tú naces, llegas con un boleto de un día que vas a morir. Pero a veces se nos olvida y nos encerramos en estas burbujas tratando de evitar la realidad de que hemos de morir. Por eso la pregunta que todo hombre debe hacerse no es, ¿puedo evitar la muerte? Sino es más bien, ¿cómo me voy a ir el día que muera? ¿Cómo me voy a ir el día que acaben mis días debajo de este sol? Y a medida que la fecha se acerca, los hombres empiezan a darse cuenta que muchas cosas no valieron la pena, que muchas cosas fueron vanas y que ya no hay marcha atrás. Salomón está en este punto de su vida, en este ocaso de su vida. Quizás un joven que tiene 18 años, 20, pues no se está haciendo estas preguntas. ¿Por qué? Porque él mira la vida para adelante, todo lo que le falta. Pero alguien que ya está en un punto de su vida donde la aguja la ve más cerca a reventar, su burbuja, empieza a ver y dice, quizás me afané tanto del futuro, que gasté tanto mis esfuerzos, mi energía en tratar de controlar algo que no puedo controlar. Y por eso hay muchos ancianos que a veces hay videos donde los entrevistan de qué te arrepientes, ¿no? Y te dicen de no haber abrazado a mis hijos más, o de no haber dormido con mis hijos más tiempo. Y los notas con una nostalgia del tiempo que ya no regresa. Y es que nos vamos sin nada, hermano. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Llegamos sin nada material, llegamos desnudos y nos vamos desnudos. Pero sí nos podemos ir con algo que no es material. Más bien, no nos podemos ir con algo, nos podemos ir con alguien. Y ese alguien es Cristo. Y esa es la buena noticia. Tú puedes irte de este lugar, de esta tierra, con Cristo en tu vida. Y eso cambia todo, hermano, créeme. Eso le da un sentido y un significado verdaderamente a tus días debajo del sol. Primera de Juan 5, 11 y 12 es una garantía de la salvación, pero también tiene escondido una promesa de una vida eterna. Dice Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida en quién está?
no está en tu trabajo, no está en una casa, la vida eterna no está en las cosas de aquí, está en su Hijo. El que tiene la vida, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene nada, se va como regresó. Y para ir cerrando esta enseñanza, la segunda parte del capítulo está todavía más profunda, más intensa, y dije, no la voy a seguir porque puede ser demasiado abrumador. Pero aquí lo importante no es ver lo sombrío que es y efímero que es nuestro paso en esta vida, sino más bien es ver a Cristo, cómo realmente en Él podemos darle un sentido verdadero a lo que día a día nos toca vivir. Y quiero que observes esto, el pecado, hermano, el pecado en tu vida y en mi vida nos genera una sed, un hambre espiritual, que tratamos de quitar con los placeres de esta vida, que tratamos de quitar con un materialismo, con un consumismo, con sexualismo, con alcoholismo, con todo lo que diga ismo, que no sea cristianismo, con todo lo que está fuera de Cristo. Y a veces, conscientemente lo hacemos, engañados por Satanás, tratamos de encontrar sentido ahí. Pues, ¿por qué no puedo comer de ese árbol? Pues por algo lo puso Dios ahí. Pero también a veces inconscientemente podemos estar tratando de encontrar saciedad en estas cosas. Y como te decía al principio, terminas encontrándote como aquel náufrago en medio del océano, rodeado de muchas aguas y aún así teniendo sed, porque esta agua no te quita la deshidratación. Y así mismo son las cosas de esta vida. Todo lo que está en esta vida, todo lo que te rodea en esta vida no está hecha para quitarte la sed espiritual que tu vida tiene por el pecado con el cual nacemos, con el cual venimos a este mundo. Y ese pecado que nos ha separado de Dios. El Nuevo Testamento nos ilustra la historia de una mujer samaritana que seguramente tú has escuchado. Y nos muestra la incapacidad de esta mujer de poder encontrar una satisfacción duradera en sus esposos. Jesús le hace ver que tiene una sed espiritual profunda. 5 maridos has tenido y el que tienes ya ni siquiera es tu marido. Ya con quien vives ya te da igual. Ya ni esperanzas tienes. Pero Jesús no vino a exhibirla. Jesús vino a mostrarse como la fuente de agua viva para quitar su sed. Jesús vino a mostrarse a ella para darle el agua donde jamás tendría sed. Juan 4 nos describe esa historia y la voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, el verso 13 y 14 nada más. Jesús le respondió a esta mujer: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba de las cosas que están en esta tierra va a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Qué aprendemos de esto? Tu sed solamente puede ser saciada en Cristo. Tu sed espiritual puede ser completada en Cristo. ¿Y qué podemos aprender de la experiencia de Salomón y cómo podemos tú y yo aplicar esto a nuestras vidas? Primero, necesitamos saber que fuimos creados para encontrar deleite y satisfacción en Dios. Y cuando tú y yo encontramos deleite y satisfacción en nuestro Señor, Él nos permite disfrutar lo que nos provee, porque lo podemos hacer con las prioridades adecuadas, con la calibración adecuada. Pero cuando el pecado abunda en la vida del hombre, cuando el pecado corrompe la capacidad de disfrutar con gozo, el enemigo engaña creyendo y haciéndote creer que puedes encontrar realmente una satisfacción fuera de Dios y de su provisión. Es parte de sus engaños. Pero cuando tú y yo dejamos a Dios fuera de la ecuación como lo hizo Salomón, no importa cuántos placeres experimentemos, son vanos, no te van a llenar.
se consumen rápido y vas a necesitar de hecho más y más y más, y tarde o temprano vas a terminar frustrado y nuevamente insatisfecho. Pero Cristo vino a restaurar todo esto. Cristo vino a arreglar lo que el pecado rompió, lo que nos separaba de Dios. Cristo vino a reconciliarnos con el Padre para encontrar la plenitud que solo en Él está. Así que en Cristo tú y yo podemos disfrutar de sus bendiciones con el placer que Él nos dio la capacidad de tener, porque te repito, está en el lugar correcto. El placer tiene el lugar correcto, no es nuestra fuente de motivación o de inspiración, no es nuestro ídolo. No hacemos un ídolo de los placeres. Así que hermano, déjame terminar con esto. Si tú, como creyente en Cristo, de mucho tiempo quizás, estás batallando con la insatisfacción de lo que Dios te permite vivir el día de hoy, puedes pedirle a Dios que ponga en ti un corazón agradecido. ¿Por qué es esto? Porque cuando tú agradeces por lo que tienes, dejas de ver por lo que no tienes. Cuando tu corazón está viendo, gracias Dios, porque puedo pararme el día de hoy. Porque puedo ir al baño por mis propias cuentas, por mi cuenta, porque puedo comer yo solo. A veces damos por hecho que esas cosas tienen que suceder por default. Pero cuando damos gracias por las cosas más simples de esta vida, nuestro corazón deja de estar desagradecido por las cosas que no tiene. Y no te estoy diciendo que no te esfuerces, no me malentiendas. Solamente te estoy diciendo que tu corazón debe ser un corazón lleno de gratitud. Y cuando las cosas no suceden como tú esperabas, descansa en la promesa de Romanos 8:28. Todas las cosas que Él te permite vivir ayudan para un bien mayor. Quizás hoy no lo entiendes, no lo ves. Dices, ¿esto qué me puede ayudar, Dios? No le veo sentido, pero en la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que están en Cristo. Así que tu gozo, hermano, puede estar en Él cuando hay un corazón agradecido. Por otro lado, si hay alguien aquí que aún no ha conocido a Cristo, que quizás ha escuchado de Él, sabe de un Jesús, pero no lo conoce personalmente, y ha estado buscando propósito en su vida, tratando de acumular, tratando de ganar bienes, tratando de encontrar placer excesivo en esta vida. Hoy Salomón te acaba de contar una historia donde te dice todo esto es aflicción de espíritu, te encuentras persiguiendo el viento, vas a acabar igual de hambriento y sediento que como empezaste o quizás más porque vas a acabar cansado de buscar. Pero hoy no solo Salomón nos está hablando, también Cristo hoy te habla a través de su Espíritu Santo. Y te dice en Juan 6:35, Jesús nos está diciendo el día de hoy, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso es lo que el Señor hoy te está diciendo. Yo soy tu pan. Ven a mí, no tendrás hambre. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas. No te estoy diciendo que tu vida va a ser perfecta, pero te estoy diciendo que no vas a tener hambre, que vas a estar lleno, que vas a estar pleno y que no vas a tener sed jamás. No vas a tener la necesidad de buscar fuera de mí con qué llenar tu alma. Hermano, la vida es muy, muy, muy efímera y muy vana. No solamente los hombres de Dios lo entendieron, como Salomón, incluso el mundo sin Cristo lo entiende. Quizás si eres de alma setentera y ochentera, conoces una canción que se llama Dust in the Wind, de la banda Kansas, ¿verdad? ¿Qué significa esa canción? Polvo en el viento, ¿verdad? Bueno, el compositor en una entrevista expresó que se inspiró en esta canción leyendo un libro de poesía indígena norteamericana, cuando encontró un verso que decía, todo lo que somos es polvo en el viento. ¿Alguien? Que no había leído Eclesiastés probablemente. Y si tú ves la letra de esta canción en español, vas a encontrar cómo este hombre relata
cuán fugaz y cuán efímeros son nuestros sueños, nuestras aspiraciones y nuestra propia vida. Así que si hay un libro de Eclesiastés en la música, es esta canción. Y me di a la tarea de traértela. No la vamos a tocar. Pero la letra traducida dice lo siguiente: todo lo que hacemos se desmorona, aunque no queramos verlo, polvo en el viento. Todo lo que somos es polvo en el viento. No te resistas, nada es para siempre, salvo la tierra y el cielo. Se escapa, se escurre, y todo tu dinero no comprará otro minuto. Polvo en el tiempo. Todo lo que somos es polvo en el tiempo. Polvo en el viento, perdón. Polvo en el viento, todo es polvo en el viento. Y eso es cierto. Todo lo que hacemos se desmorona conforme se nos acaba el tiempo en esta tierra, aunque no queramos verlo. Nosotros mismos venimos del polvo, ¿y a dónde volvemos? Al polvo. Sin embargo, el mensaje de las Escrituras en general, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos dice que nuestra existencia en este mundo tiene un significado y propósito cuando aceptamos la realidad de que nuestra vida solamente está en Cristo Jesús. Jamás vamos a encontrar satisfacción en las limitadas ofertas que este mundo nos da. Dice el Salmo 16:1, solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Salmo 16:11, perdón. Salmo 16:11 dice, solo en la presencia de Dios me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, solo en Cristo tenemos acceso a esa presencia. Solo en Cristo tú y yo podemos disfrutar la plenitud de gozo, las delicias a su diestra. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a descansar en esta verdad. Si tú has estado ya cansado y sediento, esto es una palabra que el Señor quizás quería que tú escucharas. Quizá también para mí fue muy edificante saber que solo en Cristo tenemos plenitud de gozo. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu que nos ayude a entenderla. Permítenos, Señor, comprender esta profundidad de sabiduría que Salomón escribió en Eclesiastés y que aún el mundo también puede reconocer que nuestra vida en este mundo es bastante pasajera, bastante rápida, y llega un punto en nuestras vidas que nos encontramos persiguiendo el viento, Señor. Padre, te pido en esta mañana que si alguien aquí ha estado buscando llenar la sed de su alma, Señor, lejos de ti, que te reveles a su corazón, Señor, que te reveles a su vida en detalles, en momentos, en personas, en conversaciones donde tú le estés llamando. Señor, en tu plan eterno tú decidiste que hoy estuvieran aquí escuchando sobre tu evangelio, sobre esta buena noticia de que tú eres el pan de vida, donde nunca más tendremos hambre, que tú eres la fuente de nuestra agua viva que sacia nuestra sed, Señor. Así que te pido que permita, Señor, que estos corazones secos hoy sean hidratados por ti. Y también, Padre, aquellos que tenemos tiempo en este camino, Señor, y que el enemigo sutilmente trata de engañarnos, haciéndonos creer que hay un significado fuera de ti. Padre, gracias por redarguirnos y hacernos ver que fuera de ti estamos completamente perdidos. Gracias por tu palabra que hoy nos instruyó, nos corrigió, nos redarguyó y nos ha enseñado para perfeccionarnos, para tu honra y para tu gloria. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.